Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a concluir con la lectura de este libro, Kentuckys, de la autora argentina Samantha Schweblin. Este es el último fragmento, el fragmento número 15, y como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 33. Había soñado con Klaus. Se había movido en la cama entre las sábanas y lo había sentido abrazarla en la oscuridad. Y después algo peor, algo caliente y espumoso, y la rigidez del gran sexo alemán entre sus piernas terminó de despertarla. Estaba tan alarmada que tuvo que sentarse un momento y encender el velador. Entonces vio a su conejita. Estaba en el medio de la habitación, los ojitos abiertos mirándola con dulzura. ¿La habría visto soñar? ¿Habría visto más de lo que debía? Llevaban casi una semana de convivencia, una semana tan armónica y amorosa que a Emilia hasta le habría avergonzado confesarlo. A Gloria sí. A Gloria le contaba porque era su gran amiga en esa aventura y tenían la confianza. A su hijo, en cambio, no le había dicho nada. Estaba demasiado fascinado con la mujer de las botas negras, demasiado ocupado últimamente para contestarle a su madre con un mínimo de interés, y cuando hablaban de Kentuckys, tenía mucho más para decir que para escuchar. Lo que le preocupaba a Emilia era lo poco que el chico cuidaba su intimidad. Le indignaba que incluso ella, de otra generación y con toda una vida alejada de las tecnologías, fuera tanto más consciente de la exposición y el riesgo que implicaba la relación con esos bichitos. Lo veía cada día por TV Noticias. Invitaban a especialistas que, como el estado del tiempo, listaban en el programa de las 10 de la noche nuevos consejos y precauciones. Emilia creía que era una cuestión de sentido común y de saber medirse. Se necesitaba experiencia de vida y un poco de intuición, pero valía la pena arriesgarse. Al fin y al cabo, había animalitos como el suyo, como el que ella era en Erfurt, seres con buenas intenciones que no pretendían más que compartir tiempo con otros. Así había sido con Eva al principio. Después Klaus había generado sus asperezas y ahora los días volvían a discurrir con tranquilidad, aunque el alemán seguía llamando. Las primeras veces, Emilia veía su número brillar en la pantalla y temblaba. Iba y venía por la casa con el teléfono sin saber qué hacer. Al final siempre atendía. El alemán le hablaba en un inglés cerrado e inentendible. Gran parte se le escapaba y, sin embargo, al tercer o cuarto llamado empezó a familiarizarse con esa voz grave y se dio cuenta de que descifrar lo que le decía tampoco era tan importante. Sospechaba, con toda la apertura mental de la que había resultado capaz en esos últimos meses, que quizá había algo más en la lascivia y la agresividad de esos llamados. Se dijo a sí misma que era necesario hacer el esfuerzo de escucharlo. Era una oportunidad para deducir más detalles de la realidad de la chica. Lo hacía por Eva, es decir, por las dos. Escuchaba la voz del alemán y cerraba los ojos, intentando entender. Quizá en el fondo, el hombre también estaba pidiendo atención. Quizá el llamado era una forma de descargar de una vida dura y opresiva que Emilia no podía sospechar. A veces el tono de Klaus parecía ser de pregunta, seguido de un silencio, y entonces Emilia decía alguna tontería en español sobre el clima o sobre las noticias del día, hasta que Klaus la interrumpía y volvía a hablar. El que cortaba era siempre él. Emilia, por supuesto, aguantaba firme hasta el final. Hizo a un lado las sábanas, se puso su deshabillé y se levantó. La conejita la siguió hasta la cocina y pusieron agua para el té. No había pasado una semana y ya tenían su rutina.
Al principio, Emilia intentó no entregarse a los encantos de ese animalito. Creía que verse tan genuinamente representada, ser en Erfurt, algo tan parecido a lo que se movía el día entero a sus pies, podía parecer engañoso, podía hacerla confiar más de lo que debía. Pero era notable el respeto que sentía de parte del Kentucky. Es que no eran parecidas por la tonta apariencia de ser dos conejitas del mismo pelaje y color, o por una hebilla puesta entre sus orejitas al mismo estilo. Era como verse a sí misma a cada rato. Parecían almas gemelas en casi todo lo que podían serlo, y a veces hasta le dolía dejarla encerrada para salir a comprar en la esquina. Eres la única persona que conozco que es amo y ser al mismo tiempo, le había dicho Gloria. Hablaban de Kentuckys a escondidas, en las duchas de natación mientras Inés hacía sus últimos largos. Eso te dará una mirada especial, ¿no? Es posible, sí, se daba cuenta. A veces inspeccionaba el piso de Erfurt buscando a Eva mientras oía a su propia conejita moverse a sus espaldas como un eco diferido de ella misma. Y para su conejita tenía que ser tranquilizador ver a tu amo ser Kentucky. Tenía que ponerte a pensar en todas las vetas de comprensión y solidaridad que implicaba semejante ejercicio. Pero, ¿en qué se había convertido? ¿En un monje zen de las complejidades bifacéticas de los Kentuckys? Era alguien que estaba aprendiendo mucho. Eso no se podía negar. Es que entienden todo, ¿se da cuenta? Le dijo al señor del supermercado más tarde, reprimiéndolo. Ella estaba pagando en la caja y vio que el hombre tenía al Kentucky sobre el mostrador, caminando sobre tickets y facturas. No le pareció inteligente darle tanta libertad, y Emilia empezaba a sospechar que, si había abusos de algunos Kentuckys, era por negligencia de sus amos, y viceversa. Los límites eran en realidad los fundamentos de estas relaciones. Al fin y al cabo, así había actuado ella con su hijo, y no le había salido nada mal. De regreso del supermercado, guardó las cosas en la heladera y se preparó algo para almorzar. Allí estaba la imagen que había impreso de ella y Eva en Erfurt. La veía cada vez que abría y cerraba esa puerta. Había impreso otras fotos también, ya que estaban tomadas de su pantalla con su propio teléfono, y las había pegado por acá y por allá, y hasta había una en un portarretratos muy bonito, regalo de su hijo. También había impreso algunas de Klaus. Le gustaban las del alemán cocinando en calzoncillos. Por ahora, salvo las dos del espejo del baño, esas estaban en la mesita de luz. Y había una muy graciosa con la que Emilia quería hacerle a Gloria una tarjeta. En el fondo, tenía que admitirlo, le daban ganas de que su amiga viera qué tipo de hombre era el que la llamaba algunas tardes. Almorzó viendo el noticiero y después limpió la cocina. Aprovechaba esas horas para las cuestiones hogareñas porque era un rato en el que la conejita solía dormir. La dejaba sobre su cargador como Eva hacía con ella. Cuando la levantaba, chequeaba siempre con angustia que la discreta lucecita entre las ruedas traseras estuviera encendida. Gloria le había explicado que era la única manera de asegurarse de que, aunque el animalito estuviera dormido, la conexión seguía establecida. A las 2 de la tarde, bien puntuales, ya estaban ambas frente a la computadora, despertándose en Erfurt. A veces la conejita le pedía subir y Emilia la dejaba frente a la pantalla. Debía de ser fascinante para el animalito verse a sí mismo en otro lugar, verse comandado por tu ama. Es Erfurt, Alemania. De a poquito, Emilia le pasaba cierta información. La conejita ronroneaba, le tocaba los brazos, la miraba a los ojos y parpadeaba. Le gustaba Erfurt y claramente no le gustaba Klaus. La última vez que él había llamado, el Kentucky se había quedado un rato mirando el número iluminar la pantalla del teléfono, inmóvil como si llamara el mismísimo diablo. Quizá notaba la tensión de su ama, quizá llegaba a entender algo de lo que Klaus le decía al oído y no le gustaba. No es nada malo, chiquita, le dijo Emilia después de cortar. No te preocupes. En la pantalla de Erfurt
Klaus había dejado el teléfono sobre la mesa de la cocina y se preparaba un sándwich. Iba de acá para allá en calzoncillos, abriendo la heladera, partiendo algunos huevos sobre la sartén, casi sin soltar su cerveza. Emilia se preguntó si, cuando estaban en la cama, le diría a Eva las mismas palabras que a ella, y el pudor la obligó a mirar de reojo a su conejita. Entonces, sonó el teléfono de Klaus en Erfurt. Klaus bajó el fuego y atendió. A Emilia le gustaba su alemán mucho más que su inglés, aunque no lo comprendiera en absoluto, y su tono fuera tan distinto al que usaba con ella. Klaus escuchaba serio. Fue hasta la ventana con la cabeza inclinada sobre el teléfono. Parecía poner mucha atención en lo que le decían. Emilia no tenía la menor idea de qué se trataba, pero él estaba inusualmente atento. Era una llamada extraña. Klaus la miró. Miró a Emilia de un modo que la alarmó, como esa primera vez antes de correrla como una gallina. Klaus se acercó, asintiendo en el teléfono. Eva abrió la puerta del departamento y entró. Venía de yoga, con su colchoneta y el bolso al hombro. Klaus tapó el micrófono del teléfono y le explicó algo, y Eva también la miró sin soltar las cosas, como si acabaran de darle una noticia que todavía necesitaba entender. Los dos la miraban, y Emilia los miraba en la pantalla. No lograba deducir qué era lo que estaba pasando. Klaus retomó el teléfono y asintió. Tomó nota en un papel y dijo unas palabras más antes de cortar. Se acercó a Eva mostrándole la pantalla, cruzándola con el dedo como si estuviera mostrándole distintas imágenes. Eva miraba. Su boca tenía una mueca extraña. Después se le escapó una sonrisa. Fue un gesto breve y perverso que Emilia nunca antes le había visto. Dejó caer su bolso y la colchoneta de yoga y se sentó. Miró al Kentucky en el piso, que se acercó hasta sus pies, porque Emilia quería verla de cerca, tan desesperada estaba por entender. Eva se agachó junto a ella, se sentó en el piso con las piernas cruzadas y el teléfono en la mano y marcó. En la casa de Emilia sonó el teléfono. Estaban pasando demasiadas cosas como para atender. El aparato tembló sobre el escritorio hasta que la conejita lo empujó y lo dejó pegado a su mano. Era el número de Klaus. Cuando Emilia atendió, Eva la miró y sonrió. Le habló en alemán, pero el traductor seguía funcionando en la pantalla. Hola. En el teléfono su voz se oyó más dura y adulta. Su conejita acaba de mandarme fotos de usted charlando por teléfono con mi novio. La trataba de usted. Fotos de su casa repleta de fotos nuestras. También fotos de usted. Me parece que su conejita puritana está hecha una furia. Emilia quería entender, pero no entendía. Su conejita parece muy desilusionada con su ama, y yo quiero decirle algo. La voz de Eva se oyó más grave y lenta, tan sensual que a Emilia se le erizaron los pelos de la nuca. Emilia, sabía su nombre, me gusta mucho, mucho. Su ropa interior de vieja. ¿La habrían visto con su bombacha beige, la que le llega hasta debajo de los pechos? Mucho, dijo Eva mirando a Klaus. Nos gusta a los dos. Emilia dio un salto en la silla y volcó el té que había a un lado. Estaba de pie sin saber qué hacer, con su corazón latiendo peligrosamente rápido. Se dio cuenta de que todavía sostenía el teléfono en su oído. Señorita, intentó decir, y su voz débil y carrasposa le recordó lo vieja que estaba. No sabía cómo continuar. Cortó. En Erfurt, Eva miró el teléfono y le dijo algo a Klaus, que se rió a carcajadas. Tomó a Eva de un brazo, la levantó de un tirón y empezó a quitarle los pantalones de yoga. Emilia apagó la pantalla furiosa. Después la volvió a prender y Eva estaba bajándole a Klaus los calzoncillos. ¿Cómo se desconectaba esta pesadilla? Tanteó el controlador y encontró el botón rojo que tantas otras veces había pasado por alto. ¿Desea anular su conexión? Emilia aceptó y dejó sus manos aferradas al respaldo de mimbre. Apretó el tejido hasta hacerlo sonar, marcándolo irremediablemente. Un cartel rojo saltó en la pantalla. Conexión finalizada. Era la primera vez que Emilia veía algo tan grande y rojo en su computadora
y su cuerpo no parecía capaz de responder a ningún nuevo estímulo. Se quedó inmóvil, agotada de tanto espanto y maltrato. El Kentucky la miraba desde la otra punta del escritorio, parecía juzgarla con una reprobación que Emilia ya no estaba dispuesta a soportar. Tuvo un repentino recuerdo de Klaus. Él le había enseñado cómo se mataban las gallinas en la vida moderna. Emilia levantó al conejo, lo llevó a la cocina y lo metió en la pileta. Cuando lo soltó para abrir la canilla, el Kentucky intentó zafarse, pero ella lo tomó fuerte de las orejas y, con todo el rencor y la frustración de las que era capaz, lo metió debajo del chorro de agua. El conejo gritó y pataleó, y Emilia se preguntó qué pensaría su hijo si pudiera espiarla en ese momento. ¿Qué tan avergonzado se sentiría de ella si viera sus manos agarrotadas sosteniendo al conejo debajo del agua, tapándole los ojitos y hundiéndolo contra el desagüe con todas sus fuerzas, ahogándolo hasta que la pequeña luz verde de la base dejara de titilar? 34. Hacía casi 2 semanas que no veía a Luca. En algún punto de las reuniones con la psicóloga, las discusiones con su mujer y la intervención de un asistente social, Enzo había empezado a lidiar con la idea de perder la tenencia de su hijo. Se avergonzaba de recordar que, solo 2 años atrás, un juez había concluido que su mujer no era lo suficientemente estable como para hacerse cargo del chico, y lo aterraba la idea de que el mismo juez pensara que ahora él se había convertido en una opción todavía peor. Sabía que la psicóloga había hablado horas y horas con Luca y suponía que, mejor formada e informada que su mujer sobre todas las perversiones del mundo, debió de habérselas enumerado de punta a punta, aceitando detalles si creía que algo no estaba bien entendido o dibujando sobre papel lo innombrable si las respuestas del chico eran ambiguas. Pero Enzo ya no podía protegerlo y había sido su culpa. Se lo contarían y preguntarían todo, y el chico tendría que aprender a vivir con eso. La evaluación de los daños llevó 3 sesiones en una misma semana y una visita a la comisaría a la que fueron los cuatro: un padre, 2 locas y un chico, o 3 adultos y un chico, o un chico que nunca debió haber ido a una comisaría y que se merecía a alguien mejor que cualquiera de esos 3 adultos. Luca lo soportó en silencio. La denuncia contra el Kentucky que las mujeres exigieron levantar y la imposibilidad legal de semejante denuncia que el oficial a cargo intentó explicar una y otra vez. Enzo tuvo que firmar un contrato de común acuerdo donde se comprometía a desconectar el Kentucky, aseguraba que se mudaría inmediatamente de domicilio y aceptaba que a partir de entonces la madre tenía derecho a visitarlo sin previo aviso para corroborar que no hubiera nada raro y que Luca estuviera bien. Ahora que todo estaba firmado, Enzo podía volver a ver a Luca, así que cuando tocó la bocina, cuando la puerta de la casa de su exmujer se abrió y Luca salió disparado hacia él, verlo le pareció una suerte de milagro. ¿Cómo estás, campeón? Luca no le contestó. Cerró la puerta del coche y revolvió su mochila al asiento trasero. Pues me alegro, dijo Enzo, y la nueva casa va a encantarte. Había hecho pintar el cuarto del chico de negro, como tanto lo había pedido unos años atrás. Podés escribir las paredes con tiza, le explicó, y el chico dijo que ya no tenía 5 años. Aunque la casa era pequeña y no había jardín, estaban a 7 cuadras del centro y Luca podría ir al colegio caminando. Eso al chico le gustó. Enzo llegó a ver su breve sonrisa. Esa primera semana, el departamento nuevo olía extraño y era difícil encontrar las cosas, pero estaban juntos y eso era todo por lo que había estado luchando. La inmobiliaria del barrio le había encontrado inquilinos para la casa que habían dejado. La ocuparían el primero del siguiente mes, así que, si Enzo quería rescatar algo de los trastos que había quedado en el vivero, tenía que hacerlo en esos días. También tiene que dejarnos su llave, le dijo el hombre de la inmobiliaria. Siempre se me olvida reclamárselo. Enzo se despertó de una larga siesta, solo en su piso nuevo, y aprovechando que Lucas seguía quedándose con la madre los fines de semana, se levantó, se hizo un café
y decidió que iría por última vez hasta la otra casa. Ya atardecía cuando llegó. Abrió las persianas y encendió las luces. Vacía y recién pintada, se veía más amplia y triste que nunca y sin embargo se preguntó cuánto tiempo aguantaría en el nuevo departamento antes de necesitar desesperadamente regresar. Salió al patio y abrió el vivero donde, antes de irse unas semanas atrás, había dejado al Kentucky en un rincón sobre su cargador. Allí estaba todavía, inmóvil. La luz de contacto entre el Kentucky y el cargador seguía encendida. Levantó los interruptores de la luz y estuvo un rato mirando el estado deplorable del vivero. Unas matas oscuras y secas caían de los canteros hasta el piso. Un peperoncino había rodado al centro de la habitación y se pudría solo y enmohecido. Entonces oyó el teléfono. Sonaba en la casa. Dejó caer su bolso al piso y salió del vivero. Cruzó el patio y entró por la cocina. Se quedó un momento viendo el viejo teléfono de pared, lo único que había en la casa el día que llegó con Luca por primera vez y lo único que había dejado al irse. Era un aparato demasiado viejo y aún así seguía sonando. Levantó el tubo. Una respiración áspera y oscura le erizó la piel. ¿Dónde está el chico?, dijo la voz. ¿Dónde estaba su hijo? Por un momento pensó si no habría ocurrido algo en la casa de su exmujer. Hizo un esfuerzo por mantener el tubo pegado al oído. Fue la respiración del otro hombre, metiéndosele dentro del cuerpo lo que lo ayudó a entender. Quiero volver a ver a Luca. Enzo apretó el tubo con tanta fuerza contra su oreja que le dolió. Quiero, dijo la voz. Enzo cortó. Cortó con las dos manos y ya no pudo soltar el teléfono. Se quedó así, colgando del aparato que a su vez colgaba de la pared. Después miró la sala vacía y se obligó a respirar, pensando en la posibilidad de sentarse sin poder hacerlo realmente, sin poder hacer realmente ningún movimiento, recordándose que nadie lo estaba mirando y que el Kentucky todavía estaba sobre su cargador, encerrado en el vivero. Cuando el teléfono volvió a sonar, dio un salto hacia atrás y se quedó mirándolo desde el medio de la cocina, inmóvil, hasta que decidió qué hacer. Salió de la casa y entró al vivero. El Kentucky lo esperaba en su cargador. Enzo abrió el armario en el que habían quedado las herramientas y sacó la pala. Se subió al cantero, apartó las plantas secas de la superficie y empezó a cavar. Haciendo un esfuerzo por no girar la cabeza, adivinó al Kentucky bajar del cargador y alejarse. No podía ir a ningún lado. Antes de sacar la pala, se había asegurado de cerrar la puerta. Cavó hasta que le pareció que el agujero era lo suficientemente grande. Tiró la pala a un lado y fue hacia el Kentucky. El topo intentó zafarse, pero a Enzo no le costó nada atraparlo y levantarlo. Las ruedas giraban con desesperación para un lado y para el otro. Lo acostó en la pequeña tumba boca arriba. El topo sacudía la cabeza. Ya no podía mover el cuerpo. Enzo arrastró los montículos que habían quedado alrededor del pozo y cubrió los lados del cuerpo, la panza y gran parte de la cabeza. El resto de la tierra la aplastó contra los ojos, que nunca se cerraron. Golpeó la tierra con los puños con toda su fuerza, hasta sentir algo crujir, crujir y sin embargo temblar, moverse imperceptiblemente. Volvió a tomar la pala, la levantó en el aire y apaleó la tierra. Golpeó una y otra vez, compactándolo todo, hasta estar seguro de que, incluso si un ser vivo latiera en el fondo, ninguna grieta volvería a abrirse. 35. Se tomaron un último café en el kiosco. ¿Cuándo te vas?, preguntó Carmen. El domingo, dijo, y se dio cuenta de que era la única a la que le había contado que se iría antes, aunque no le había aclarado exactamente cuándo. Tampoco había encontrado el momento para decírselo a Sven. Me dejas en este infierno, manita, dijo Carmen, y se bebió de un sorbo todo su café. Se dieron un abrazo. Alina pensó que la extrañaría. Al final, sí había sacado algo bueno de esa etapa en Vistahermosa. Cruzaron juntas el zócalo y se despidieron frente a la iglesia. Alina regresó armándose de paciencia. Parecía una tarde ideal para hacer muchas cosas, pero la gran inauguración del artista la esperaba en el Olimpo,
detrás de los terraplenes. Sven llevaba una semana internado en la galería principal trabajando con su asistente. Sus galeristas catalanes habían contratado a un fotógrafo para registrar toda la secuencia del montaje, y desde entonces Sven y el Kentucky prácticamente habían desaparecido. Las últimas tardes, el coronel Sanders ni siquiera subía a verla a las habitaciones, sino que se quedaba en los talleres hasta después de cenar, socializando en las zonas comunes, quizá incluso con otros Kentuckys. Sven había dejado definitivamente atrás sus monocopias y crecía la expectativa de una instalación, pero Alina no tenía la menor idea de qué era lo que estaba tramando el artista. Encontró el estacionamiento repleto de coches. Dos taxis pararon en caravana para dejar a otro puñado de visitas, y aunque todavía no anochecía, las luces de los terraplenes ya estaban encendidas. Paseándose entre el aluvión de desconocidos, se preguntó qué hora sería. Cerca de la galería, se detuvo frente al reflejo de un ventanal y se arregló el pelo. También se acomodó el solero. Las tiras que subían desde la cintura se anudaban detrás del cuello. Cuando las ajustó, descubrió que esos casi 2 meses de salidas diarias a correr habían hecho maravillas con su cuerpo. Llegando a las últimas escaleras, oyó una oleada de aplausos. Se le había hecho tarde. Imaginó a Sven junto a su asistente conteniendo la satisfacción. Nunca aplaudían así las grises monocopias del artista. Esquivó gente y entró al hall central de la galería, donde varios mozos ofrecían champaña. La muestra empezaba más arriba. Siguió hacia la primera sala donde el público se estaba dispersando. En una de las paredes, la gran foto de Sven coronaba su biografía. A veces se olvidaba de lo guapo que era. Pensaba en eso cuando se dio cuenta de algo extraño, y es que no había nada en ninguna de las 4 largas y blancas paredes, ni una sola pieza colgada. Había Kentuckys por todos lados. Tenía una lechuza a sus pies, de hecho, estudiándola. El piso estaba cubierto de círculos de plástico violetas y cada círculo contenía una palabra. Tócame, sígueme, quiéreme, me gusta. Y también dona, foto, basta, sí, no, nunca, otra vez, compartir. Se dio cuenta de que estaba parada sobre un acércate y el Kentucky que la miraba estaba en un llámame. Llevaba escrito en la frente un número de teléfono. De hecho, casi todos los Kentuckys tenían algo escrito. Números, correos, nombres. También tenían papeles pegados a la espalda. Soy Norma y busco trabajo. Somos una asociación sin fines de lucro, donándonos solo 1 euro. Algunos llevaban fotos, dólares, tarjetas de presentación, encargos. El Kentucky que estaba a sus pies chilló y giró sobre su círculo de llámame. Alina buscó un no cerca, pero los dos que encontró ya estaban ocupados. Parecía haber tanta gente como Kentuckys y juntos componían una interminable secuencia de chillidos, conversaciones telefónicas y erráticos saltos de círculo en círculo. Había demasiados. Un hombre levantó un dame en el aire y giró para un lado y el otro como las chicas que muestran los números en el ring. ¿Viste algún nunca? Le preguntó una mujer. Llevaba contra el pecho una decena de nunca que quizá había estado recolectando. Alina negó, dio un salto en cuanto entendió que estaba parada en un te amo y volvió a moverse para salir de un tócame y un quiero. Pero faltaba espacio para no decir nada. Siempre se estaba pisando algo. Huyó hacia la siguiente sala. Qué chulo, ¿no? Dijo una voz femenina al pasar. Alina se volvió. Era la asistente. Le guiñó el ojo antes de alejarse hacia el hall. ¿Sabía entonces la chica quién era ella? ¿Sabría dónde estaba Sven? Cuando quiso preguntárselo, ya estaba lejos. La segunda sala era más pequeña y estaba menos concurrida. Al centro, un pedestal de madera sostenía un único Kentucky como si se tratara de un tótem. Era un conejo. Alina se acercó a las 2 pantallas que había en la pared. Enseguida
Se entendía que eran las dos caras del pasado de ese pobre Kentucky conejo, rígido y apagado sobre su pedestal. En la primera pantalla, una cámara avanzaba entre las patas de las sillas de un comedor cerca del suelo. La pantalla de al lado parecía ser el contraplano. Un hombre miraba a cámara y trabajaba sobre un teclado. Sven se habría comunicado con ese usuario de antemano pidiéndole que colocara una cámara frente a él, o el usuario se habría grabado espontáneamente y el material habría llegado a Sven de otra manera. Los ojos del hombre se movían de un punto a otro de la imagen. Bajaban a veces sobre el teclado mientras murmuraba por lo bajo. La cámara cruzaba ahora un pasillo. Había algo sucio, lascivo en los modos del hombre. Empujó una puerta y se escondió debajo de la cama. Una mujer estaba cerrando el armario mientras terminaba de quitarse la ropa. El hombre silbó y puso su teléfono frente a la pantalla para registrar todo. Alina se imaginó a sí misma con Sven en la cama desde los ojos del coronel. Sabía que nada de eso iba a pasarle. Se había cuidado mucho. Se había prevenido de ese tipo de usuarios desde el primer día. Oyó risas. Tres mujeres más llegaron con sus copas de champaña y Alina salió hacia la siguiente sala. La decepcionó encontrar más o menos lo mismo. Otro Kentucky al centro de la habitación con sus pantallas de amo y usuario en una de las paredes. No se detuvo, pasó directo a la siguiente sala. En el umbral, chocó con un hombre que, después de acomodarse los anteojos, se la quedó mirando un momento, notablemente alterado. Alina lo vio alejarse, chocando contra la gente con urgencia de regreso hacia la sala principal. Una intuición vaga y oscura la obligó a juntar aire. Miró la sala. El Kentucky estaba de espaldas, pero lo reconoció enseguida. Quizá lo supo incluso antes de entrar. Como los otros dos Kentuckys, el coronel Sanders estaba empalado en su pedestal. Reconoció la quemadura de su espalda, la esvástica en la frente, el pico pegado sobre el ojo derecho y las alitas cortadas. Tenía los ojos cerrados. Entonces, Alina se vio en la pantalla derecha. Se vio a sí misma acercarse a cámara. Llevaba sus shorts de jean y la remera que le había regalado su madre antes de dejar Mendoza. Se vio más gordita y no le molestó. En la otra pantalla, un hombre de unos 50 años miraba el teclado confundido. Era grandote, llevaba bigotes y patillas. Cuando un chico de unos 7 años se le subió a UPA y le quitó el controlador, el hombre lo dejó hacer y se lo quedó mirando un buen rato, entre enternecido y sorprendido por lo bien que el chico maniobraba al Kentucky. En la imagen derecha, Alina se alejó hacia el baño. El chico la siguió, esquivando las pequeñas alfombras de la habitación y la cómoda del fondo, pero Alina le cerró la puerta de un golpe y el hombre que cargaba al chico se rió, haciéndole cosquillas en el estómago. Luego, la imagen cambió. Ahora, la cámara estaba quieta frente a la puerta cerrada de la habitación de la residencia, y el chico esperaba atento sin moverse. Detrás de él, una mujer que podría ser su madre acomodaba un pilón de ropa en una destartalada estantería. Alina pensó en Sven. No podía creerlo. La había estado mirando todo el tiempo, y todo ese tiempo no le había dicho nada. En la pantalla del Kentucky la puerta se abrió y Alina reconoció sus propias piernas y sus zapatillas entrando a la habitación de la residencia. En la pantalla de al lado, el chico aplaudió feliz y llamó a la madre. Las imágenes volvieron a cambiar. El hombre no apareció por un tiempo, aunque el chico estaba siempre ahí, gritando de alegría cada vez que Alina entraba a cámara. A veces se quedaba mirándola, embelesado, hurgándose la nariz, y una vez hasta se quedó dormido frente a la pantalla. La esperaba ansioso cada día para verla llegar de correr, de la biblioteca, de tomar el sol, del kiosco, verla simplemente despertar. Alina sintió su cuerpo tensarse. Algo muy fuerte tiraba de ella hacia atrás. Le pedía salir de esa habitación inmediatamente mientras las imágenes seguían cambiando. Se vio gritándole al chico a cámara, mostrándole las tetas, atándolo para que no llegue a su batería. A veces, el chico salía corriendo y la habitación quedaba vacía un buen rato. A veces, el chico estaba rojo como un tomate, la cara húmeda de tanto llorar,
aún antes de que Alina apareciera. Una vez, el padre entró a la habitación y lo obligó a apagar todo y salir con él, pero el chico siempre regresaba. Estaba ahí frente a las decapitaciones, paralizado de terror. Estaba ahí la tarde en que lo colgó del ventilador, le cortó las alitas y, frente a cámara, le prendió fuego con el encendedor de la cocina. Estaba ahí anoche cuando, aburrida en la cama y ya sin saber qué hacer, lo levantó del piso y con el cuchillo que había usado para almorzar le apuñaló los ojos hasta rayar la pantalla. Alina dio un par de pasos hacia atrás y tropezó con algunas personas que miraban estupefactas las imágenes. Tuvo que empujarlas para poder pasar. Regresó a la sala anterior y a la anterior hasta volver al hall principal. Al centro, rodeado de admiradores, Sven señalaba un círculo del piso frente a los directores de la residencia. Alina se quedó inmóvil, respirando agitada. Miraba a Sven, lo veía sonreír, dejarse felicitar, y solo podía pensar en todo el daño que quería hacerle. Pero se quedó donde estaba. Se sentía tan dura entre la gente, los círculos y los Kentuckys, que su cuerpo le pareció una nueva clave de la exposición. Sven la había exhibido en su propio pedestal, la había separado tan pulcramente en todas sus partes que ahora ella no sabía cómo moverse. Un hormigueo le pinchaba todo el cuerpo, incluso dentro, en el pecho, y se preguntó si no estaría dándole un ataque de nervios, de pánico, de furia, de hartazgo. Tenía el impulso de gritar, pero no podía. Solo podía moverse dentro de sí misma, como un gusano de madera arrastrándose entre sus propios túneles, hurgando un cuerpo absolutamente rígido. ¿Qué hacía su Kentucky clavado en ese pedestal? ¿Y cómo se habría apagado? ¿Lo habrían desconectado los padres? ¿Se lo habría pedido Sven como broche de oro de su exposición? ¿O habría sido una decisión del chico? Se lo imaginó en su cuarto mirando su propio reflejo en la pantalla negra. Pensar sí podía. Si cerraba los ojos veía a su coronel, la chapa quemada y los bordes de peluche chamuscados por el fuego. Se preguntó en qué lugar exacto de la espalda tendría el bicho sus omóplatos y se imaginó acariciándole suavemente el hueco entre los huesos, como su padre hacía con ella cuando era una nena. Se imaginó llamando a la puerta de la casa del chico, al chico dándole la mano y dejándose llevar hacia una plaza, calle abajo. Era una mano pequeña que se movía a veces dentro de la suya, suave y sudorosa. Mejor nos sentamos, decía ella, tenemos que hablar. El chico asentía y se soltaban de las manos, se sentaban. El banco de cemento estaba tibio por el sol, calentaba sus pantorrillas con ternura, les daba tiempo. El chico estaba atento, la miraba, necesitaba lo que fuera que ella tuviera que decir. Bastaba abrir la boca y pronunciar casi cualquier palabra, pero el gusano solo podía arrastrarse por sus túneles internos y ella estaba demasiado cansada, ya no podía moverse. Abrió los ojos. El hombre con el que había tropezado antes de entrar a la última sala caminaba ahora hacia ella. Pensar sí podía. Tomaría un taxi, correría hasta la parada, se subiría dando un portazo y dejaría que el coche se hundiera en las lomas hacia Oaxaca. En la sala, alguien la señaló. Una mujer la miró y se tapó la boca, como asustada. Alina se dijo que se agarraría fuerte del asiento trasero del taxi, que no se permitiría mirar hacia atrás. Las luces de vista hermosa se irían perdiendo poco a poco hasta que solo pudiera adivinarse, en el punto más dorado de la cumbre, la luminosa galería del Olimpo. Se olvidaría de todos esos dioses y, sin ningún tipo de resistencia, se dejaría caer hacia la tierra. Se entregaría. Se lo decía, pero ya no podía volver a cerrar los ojos. Respiraba sobre los círculos, sobre cientos de verbos, órdenes y deseos, y la gente y los Kentuckys la rodeaban y empezaban a reconocerla. Estaba tan rígida que sentía su cuerpo crujir y por primera vez se preguntó, con un miedo que casi podría quebrarla, si estaba de pie sobre un mundo del que realmente se pudiera escapar. Bien, así concluye este libro
Kentuckys de la autora argentina Samantha Schweblin. Les invito a que dejen comentarios qué les pareció la lectura. Ojalá que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo proyecto de lectura. Gracias.